Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Aprendamos Juntos, este programa que ya va por el séptimo año y la verdad que en este séptimo año ha sufrido muchos cambios con esto de la cuarentena. Pero bueno, antes de seguir hablando, quiero presentar a quienes me van a acompañar el día de hoy. Hoy me va a acompañar Silvana. ¿Qué tal, Silvana? Hola, ¿cómo están? Una alegría compartir este programa. Muchas gracias también para nosotros. Y bueno, Silvana me va a estar ayudando a entrevistar a Daniel, como venimos haciendo en casi todo lo que va de este año. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos listos para arrancar. No sé cómo estará ahí Silvana acá en Paraná y supongo que por los pagos de Daniel debe estar medio parecido. Volvió el frío, lluvias, la tan esperada y ansiada lluvia, así que muy contentos con eso. No, acá Y hace allá, mucho frío, mucho frío, o sea, no nos da respiro, tremendas temperaturas bajo cero. Lo que pasa que después, a la tarde, al mediodía, hay temperaturas de entre 18 y 20 grados, entonces es como que no puedes regular. Te levantas, hace un frío tremendo y de repente calorcito. Y ahora hay alerta de nevada otra vez. La lluvia no, acá lamentablemente se necesita tanto, no está lloviendo nada. aclaramos que no habíamos dicho que Silvana estás en San Rafael, Mendoza. Exactamente, Rafael Sí, Mendoza. una porteña que hace un par de años se fue para esos pagos Exacto, también. me fui para estos pagos. Bueno, acá otra cosa también que podemos compartir con la audiencia, como debe saber la gran mayoría, en lo que es la ciudad de Paraná, en Entre Ríos y la ciudad de Gualeguaychú, volvimos a la fase 3 con el tema de la pandemia por la cantidad de casos que se incrementaron y bueno, para que no colapse el sistema de salud, es que se nos pide de que de alguna forma haya menos circulación. También aprovecho a preguntarte, Silvana, ¿cómo están ustedes con eso? Mira, acá estábamos bien hasta el principio de agosto, los primeros días de agosto, que bueno, rompiendo la cuarentena, un grupo de personas hicieron como una reunión religiosa y vino una persona de Mendoza que no sabía que tenía el virus y bueno, disparó digamos, el contagio masivo. O sea, de un día para el otro aparecieron 15, después 40, después 100 y ahora están ahí. Este, o sea, por no respetar justamente la medida de precaución, eh, que bueno, ahora estamos, quieren volver a fase uno. Estábamos re tranquilos todos los meses sin ningún solo contagiado, porque bueno, la gente se cuidaba mucho. Igualmente la gente ahora no sale, no hay mucha circulación de gente porque tiene miedo, porque claro, no sabes dónde está ahora. Así Claro, que, pero bueno, hay que cuidarse y respetar las normas, ¿no? Como te lo establece. exacto. Sí, sí. Relacionado a esto, hay una pregunta para arrancar referente al tema este. La pregunta nos la hace María y bueno, te la leo, Daniel. Dice así. Esta situación de pandemia que estamos transitando sirve para trabajar muchos egos, que deriva de una voluntad superior y que sirve para crecer en conciencia, entre paréntesis, para el que así lo decida. Por más que cueste o duela, se puede aceptar hasta con alegría, porque podemos ser víctima de la ambición de quienes tienen poder e intentan controlarnos mediante el miedo. Es muy diferente y en este caso cuesta aceptar, cuesta no resistirse, no enojarse. ¿Qué funciona? ¿Qué ayuda a aceptar lo que se puede cambiar o expresarse tratando de que el miedo no sea la mayor pandemia como lo es el egoísmo? Lo que pasa que en esta situación, como sucederá en otras, eh, la realidad nos exige tener un cierto grado de conciencia y de responsabilidad para estar viviendo este presente, ¿no? Que no es algo que fácilmente ahora podemos llegar a manifestar si no lo hemos cultivado a lo largo del tiempo. Entonces, esta es una realidad que llegó de repente. La Organización Mundial de la Salud declara una pandemia
para el mundo, entonces todo el mundo en alerta y en cuidado, y luego, bueno, por supuesto, conformado el mundo por naciones y de alguna manera conteniendo a las personas, cada gobierno, cada pueblo le transmite, digamos, a su gente cómo deben de comportarse, pero antes de todo esto, ¿dónde estaba nuestra conciencia, ¿no? ¿Dónde estaba nuestra responsabilidad? ¿Dónde estaban puestos nuestros ojos a la hora de caminar, de observar lo que estamos haciendo para ver lo que generamos a partir de lo que hacemos, ¿no? Esto que hablamos siempre, que tiene que ver con el trabajo interno, no es algo que tiene importancia ahora porque hay pandemia, es algo que, en lo que tenemos que vivir siempre, ¿no? Conscientes, responsables. Entonces, esta situación de pandemia y de aislación nos da la oportunidad de romper un poco la estructura que teníamos de movimiento, ¿no? De andar de aquí para allá haciendo todas nuestras cosas y trabajando de alguna u otra manera para buscar lo que es de nuestro interés o lo que es de bien social, pero en definitiva en movimiento. Hoy no podemos movernos, hoy tenemos que quedarnos un poco aislados, separados. Digo un poco porque tal vez lo que se nos está pidiendo en realidad es la separación y el distanciamiento social que se llama, que es la parte más física. Pero no nos olvidemos que en parte ha ayudado, pero parece que no a todos, esto que se venía desarrollando antes de la pandemia, que son las redes sociales. Es decir, eso nos da la oportunidad y la posibilidad de conectarnos entre las personas. No es lo mismo que vernos físicamente, no es lo mismo que compartir una mesa físicamente, donde tenemos un contacto visual con la persona, más cercano, y bueno, depende de la nación. Los argentinos, por ejemplo, somos... manifestamos necesitar bastante el contacto físico, ¿no? Así, o más cercano con las personas. El mate, que es tan popular para nosotros reunirnos a tomar, el fin de semana tal vez un asado, es decir, celebrar los cumpleaños, todo esto. Hay otros países en donde a lo mejor están más acostumbrados a guardar distancia, no son tan expresivos en sus emociones, lo viven de una manera distinta. Tal vez esto no altera tanto a lo que era natural para ellos, de guardar y mantener las distancias, pero más allá de todo esto, de cómo nos afecta a cada uno hoy esta realidad que llegó tal vez con muy poco aviso de antelación, será lo que viviremos de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta el momento de hoy, ¿no? Porque al fin y al cabo, en este presente tenemos que estar gozando de las cosechas de lo que hemos venido trabajando. Y si no hemos venido trabajando y si no hemos venido tomando esa conciencia del respeto que tenemos que tener, de lo responsable que tenemos que ser a la hora de movernos por el mundo hoy día con toda esta exposición, como decía Silvana hace un momento, muchas personas se reúnen en un lugar con un fin, con un propósito, llega una persona de fuera que no asume que pueda llegar a tener el problema y se lo transmite a todas esas otras personas que estaban despreocupadas y de alguna manera tal vez abriéndose en su corazón a recibir a alguien que viene de fuera. Eso es común, es normal que pase hoy, ¿no? Es decir, no marcha la gente por la calle sabiendo que tiene una enfermedad, tratando de contagiar a los demás. Pero en esta forma de llevar la vida adelante tan desatenta, a ver, hay muchas cosas que no haría falta que los gobiernos nos digan qué tenemos que hacer y cuidados que tenemos que tener si fuésemos conscientes de que si es un virus y se transmite por contacto tal vez o por el aire, guardar esas distancias o tener esos cuidados de no llegar a tener esos contactos, evitar todo lo que fuese posible,
y guardar la distancia que hay que guardar, y bueno, tener todos los cuidados de ver qué estamos tocando, porque no es solo lo que nosotros podemos levantar cuando tocamos, sino también lo que estamos dejando. Entonces, claro, nos incomoda mucho que nos estén imponiendo a veces lo que tenemos que hacer, pero no haría falta que nos impongan si nosotros fuésemos más abiertos a entender y utilizáramos nuestra inteligencia pensando en un bien común. Pero como estamos acostumbrados a usar nuestra inteligencia pensando más que nada o más concentrada en el bien personal, en el bien individual o en el bien que el egoísmo nos muestra, nos cuesta hoy, ¿no? Esto de aceptar lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y vuelvo, insisto siempre en lo mismo, que mucha gente esto de la enfermedad y de la pandemia lo ve por TV, por las redes sociales, lo lee en periódicos, de papel, virtual, pero por ahí no le toca de cerca, ¿no? Entonces eso me parece que también tiene que ver con la falta de conciencia, ¿no? No es que tenemos que esperar a lamentar cuando nos sucede o le sucede a alguien cerca. Si tomamos precauciones podemos evitar que le suceda innecesariamente a alguien si guardamos esas distancias. Entonces, los temores siempre están viviendo en las personas mientras las personas no busquen respuestas a las interrogantes que tienen, mientras las personas se queden en el lugar ya conocido y no sigan marchando y avanzando para llevar o alcanzar la luz que hay en esa oscuridad que se observa desde ese lugar cómodo en el que estamos, ¿no? Siempre aclaro lo mismo. La oscuridad me refiero al desconocimiento, a la ignorancia. Es decir, donde yo conozco, puede que sepa que tengo que tomar precauciones para moverme dentro de esa luz, del conocimiento, con esa luz, pero al menos tengo el conocimiento de dónde estoy y las cosas las veo con claridad. Lo que está en la oscuridad para mí es desconocido y eso es lo que nos atemoriza, lo que está en la oscuridad. Entonces, para que deje de existir el temor, hay que conocer, y para conocer hay que moverse, sin abandonar la luz que hemos conquistado hacia donde está esa oscuridad, es decir, descubrir qué es lo que hay. Y también he dicho varias veces, una cosa es que nosotros, en lo personal, en lo individual, y creo que por esto es en sí que estamos tratando de compartir, ¿no? Una cosa es que nosotros nos movamos voluntariamente a buscar la conquista de esa luz, la expresión de esa luz, saliendo del lugar cómodo en el que estamos, buscando de avanzar, de crecer, de romper nosotros mismos las estructuras que nos frenan, que nos detienen, que nos limitan, que limitan nuestra expresión. Y otra cosa es que la naturaleza, en su evolución y en su marcha constante, nos ponga en esa situación en donde nos obliga, como está pasando ahora, a tomar las medidas y las precauciones que normalmente no tomamos. Entonces, siempre digo, es más doloroso cuando el cielo nos hace ver la realidad que cuando nosotros buscamos ver la realidad. Porque cuando nosotros buscamos de ver la realidad, nos dolerá lo que descubrimos y sabremos que tenemos que cambiar y que mejorar. Y es un trabajo que tenemos por delante, que tenemos que llevar adelante en nuestro presente. Pero cuando la naturaleza nos hace ver la realidad de que no estamos preparados para vivir ese presente, porque no trabajamos para fortalecernos, para vivirlo de manera consciente, sentimos, sabemos, intuimos o podemos ver la realidad de que no nos da el tiempo. No podemos ahora cambiar las cosas. Esto era algo que había que venir haciendo con tiempo, ¿no? Entonces, el espíritu vive casi abandonado, porque lo que más nos urge es lo material. Entonces, si nos urge lo material y trabajamos para encontrar estabilidad en lo material, puede que consigamos que el cuerpo tenga descanso, pero el espíritu tiene que seguir avanzando, él tiene vida eterna y todo, absolutamente todo en el universo está en movimiento. Y los únicos que queremos estar, es decir, detenidos, sin trabajo, en la pereza somos nosotros. Nadie en la naturaleza está detenido salvo el ser humano. Entonces,
hay muchas cosas que aprender para poder enfrentar esta realidad. Hay muchas cosas que si no se aprendieron, si no se supieron ver a tiempo, si uno no fue abriendo su corazón y su vida, hoy nos traerán dolor. ¿El dolor cuál es? El de no aceptar la realidad en la que estamos viviendo, la realidad interior y la realidad externa que nos dice que nos tenemos que quedar quietos, por ejemplo, hoy en casa. Y la realidad interna es que no nos gusta que nos impongan, no nos gusta sostener distancia, queremos demostrar nuestros afectos, queremos expresarnos libremente y tener libertad de poder hacer lo que uno quiere con su vida. Y bueno, esto es lo que ha llevado a veces a que no se terminen más estas etapas de cuarentenas renovadas, porque nosotros acá en Entre Ríos, yo lo he visto que tal vez con 2 o 3 veces al mes yo tengo que ir hacia la ciudad y me he sorprendido a veces, pero la cantidad enorme de personas en la calle, niños jugando a la pelota, andando en bicicleta, sentados tomando, grupos de personas tomando mate, el día que dijeron que podían salir unos metros de su casa, pero no se respetó toda esa distancia. Las 2 veces que sucedió eso, por lo menos que yo pude llegar a ver, una cantidad de gente que casi parecían días normales antes de la pandemia, a los pocos días otra vez caímos en una cantidad de contagios y de personas afectadas, ¿no? Entonces, nosotros mismos en nuestra actitud estamos haciendo que esto sea más largo de lo que debe ser. Y vuelvo a insistir, no es un triunfo para la humanidad conseguir que salga una vacuna. Es un triunfo para la debilidad de la humanidad, en donde las personas, en lugar de desarrollar su conciencia como debe ser y fortalecer su espíritu para que esto se vea manifestado en la fortaleza física, se van a apoyar en que van a poder hacer lo que quieren con su vida. Total, piensan que con la vacuna no van a tener afecciones físicas, ¿no es cierto? No llegará a tomar la enfermedad o el virus. Entonces, no nos apoyemos en esperar esa vacuna. Bienvenida para el mundo que la necesita, pero no nos pongamos en el lugar cómodo de esperar que alguien lo desarrolle por nosotros y nosotros sigamos dormidos. Entonces, esto es la realidad, el presente. Es un virus, bueno, que tiene nombre y apellido y conocido y números detrás de personas afectadas y de personas que ya partieron por él, pero vienen muchas cosas más por delante, como siempre. No quiero ser catastrófico ni apocalíptico, es decir, siempre el mundo, la naturaleza está en evolución y las cosas van cambiando. Nuestras conductas, nuestras confianzas son, bueno, a veces demasiadas y muy irresponsables. Entonces aprendamos a tomar responsabilidades, saber que así debe ser la vida. No podemos esperar que el gobierno nos cuide y haga las cosas por nosotros y nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer por nosotros mismos y que después nos moleste a veces que los gobiernos nos impongan, como en esta situación, lo que tenemos que hacer. Entonces, o estamos a favor o estamos en contra, o tenemos que hacer lo que corresponde para estar siempre de alguna manera sumados a lo que es la evolución individual, que es lo que nos toca a cada uno. Nosotros vinimos a la Tierra a cumplir con la misión que tenemos por delante cada ser humano que somos, ¿no? Y si cada ser humano está haciendo lo que le corresponde, esto beneficia a toda la humanidad. Pero si muy pocas personas están tratando de hacer lo personal, lo que deben hacer para crecer, para bien de todo el organismo, y hay muchos dentro de ese organismo que están esperando que los ayuden a vivir o que los demás hagan el esfuerzo y no lo quieren hacer en lo personal, esto siempre va a tener y va a dejar puertas abiertas a enfermedades, ¿no? A afecciones. Entonces,
bueno, esto es algo físico, visible y a lo mejor hasta se lo puede enfrentar desde lo que se desarrolla en un laboratorio. Pero el crecimiento espiritual se da en un laboratorio interno, ¿no? No es visible, no hay microscopios, no hay vacunas para defendernos de las debilidades del espíritu. El espíritu se tiene que ir fortaleciendo a través de cada obra amorosa. Cada obra que llevo con amor adelante es un espacio que yo le doy voluntariamente al amor para que se exprese. Yo brindo mi mente, mis emociones, mi cuerpo, porque utilizo mi inteligencia para crear en función de ese amor que busco de expresar. Entonces todos mis cuerpos se ven beneficiados por ese paso del amor. Y no es solamente mis cuerpos en lo personal a partir de lo que hago y entiendo, sino que también es lo que estoy compartiendo con los demás, porque eso tiene como destino llegar de manera de servicio a atender la necesidad de los demás. Entonces eso siempre nos beneficia a todos, todo lo que hacemos con amor, y nos va fortaleciendo y va haciendo que esa misma energía y esa misma fuerza, esa misma energía positiva, superior, vaya repeliendo, mejor que cualquier vacuna, que cualquier laboratorio pueda desarrollar, lo que materialmente pueda llegar a desestabilizarnos. Entonces, hay unas debilidades que la ciencia entiende que tenemos, que están en las franjas de determinadas edades, ¿no? Se va diciendo, las personas con edad más avanzada, después, bueno, en el caso de este virus fue cambiando y mutando, porque el virus está evolucionando y se va modificando. Pero más allá de esas edades físicas está esto que estamos hablando, el crecimiento interior, que no tiene edad, no tiene tiempo, y es que tenemos que entenderlo hoy, que hay que cambiar, que hay que superarse, que hay que fortalecerse y comenzar de una manera consciente a seguir un camino. Seguir un camino es un movimiento que se inicia o una acción que no tendrá fin, ¿no? En el movimiento, en la evolución y en el crecimiento. Entonces, cuando lo hacemos con amor es una alegría. Cuando lo hacemos manteniéndonos aferrados a las cosas materiales que pensamos que en realidad son las que le dan sentido a la vida, bueno, nos cuesta más marchar por el mundo del espíritu. El espíritu nos habla constantemente de renunciar a lo innecesario y de ir tomando y viviendo y aprovechando la oportunidad que la vida siempre nos da y el momento presente que vivimos para hacer aportes que ayuden a crecer. Si no estamos haciendo esto, nos afectará no solo este virus, sino todos los que andan dando vueltas. Seguimos teniendo actitudes, comportamientos que son inapropiados, que no corresponden. Y depende de la cultura de cada nación, hacemos cosas que son inapropiadas, incorrectas, ¿no? Ya ha habido casos, otros, que por ahí, claro, no se convirtieron en pandemia, pero cosas que transmiten o que se transmiten desde los animales hacia nosotros por las conductas que nosotros tenemos, a veces alimenticias o en nuestras relaciones sociales, y está todo muy ahí al límite, en donde estamos tan confiados que cualquier cosa nos puede pasar en cualquier momento por desprevenidos. La conciencia nos ayudará a encontrar un centro y poder lidiar no solo con esta realidad, sino estar fortaleciéndonos para todo lo que debe de seguir viniendo, si entendemos que naturalmente todo está en evolución. Vamos con la próxima. La próxima pregunta no está identificada quién la realiza y dice, ¿podrías explicar cuáles son las diferencias entre imaginar y soñar? ¿Qué función tiene la imaginación en la vida? Una función muy importante tiene la imaginación. Pero, por ejemplo, nosotros podemos imaginar a partir
de tener, por ejemplo, una marcha firme en el camino de la evolución, en donde podemos, siendo firmes y definidos y osados, es decir, dispuestos a enfrentar lo que de alguna manera se pueda presentar como una limitación o como una barrera que me complica el seguir avanzando, pero en donde tengo yo claridad, yo siempre voy positivo pensando en que voy a resolverlo. Pues, si lo veo con tiempo, puedo ir preparándome. Si me sorprende, estoy dispuesto y sé que tengo que superarlo y encontraré la forma. No importa el tiempo que me lleve, lo haré. Si yo en ese camino de definición y de seguridad estoy imaginando, estoy soñando tal vez con una realidad que puedo llegar a vislumbrar en un futuro y yo lo entiendo hoy en este presente como que tengo que prepararme para aquello que me espera, es positivo. Pero si yo estoy en la vida en un lugar en donde me siento muy cómodo, no me interesa moverme para avanzar, y si busco de avanzar es de aferrarme cada vez más a las cosas materiales, como que cada vez me densifico más, y en esa densidad material en la que estoy viviendo, soñar con alcanzar futuros mejores, que quién los va a llevar adelante, quién los hará posibles si yo no estoy moviéndome para construirlo, ¿no? Entonces, si yo imagino en función de una realidad espiritual de evolución y de crecimiento, es una cosa. Si yo imagino desde un lugar donde no estoy haciendo nada, no me sumo a movimientos o a fuerzas que unan a las personas para construir, para mejorar, cambiar esta realidad para bien, ¿qué es lo que puedo yo llegar a alcanzar alguna vez desde esa imaginación? Entonces, si imagino que lo que estoy viviendo puede trascenderse en sus limitaciones para alcanzar a tener más libertades y menos estructuración, tengo que ponerme inmediatamente en movimiento para conseguirlo. Entonces, hay una realidad de que hay cosas que tenemos que hacer todos en conjuntos en la humanidad y hay otra que nos corresponde en sí básicamente a nosotros, es decir, la parte que tengo que hacer yo. Si todos no se suman para empujar, para llevar adelante ese propósito, yo tengo que hacer lo que esté a mi alcance haciendo mi esfuerzo. Entonces, la imaginación tiene importancia. Los sueños, si están en sintonía con una vida que estoy llevando adelante con la mayor conciencia disponible, tienen sentido, pero soñar es sinónimo de estar dormido también muchas veces. Entonces, tengamos cuidado de no confundirnos, ¿no? Que en realidad estemos dormidos y cuando despertemos tengamos que ver la realidad, que no es un sueño. Las cosas son como son, no como nosotros las soñamos. Y si soñamos con un mundo mejor, para englobar un buen sueño, veamos qué estamos haciendo para que se convierta en una realidad. Antes de seguir con las preguntas, quiero nombrar a las personas que nos saludan por Instagram. Nos saluda Penélope Mítica, Andapes Bona, Susana Sebastiani, Leti, Mabel Solares y Andrea Chifone. Por YouTube, Aníbal Leites, Graciela Rodríguez, Paulina Nievas, Melissa Prada, la conductora del martes pasado, y Adela Michi. Y por Facebook, Luz Abascoitía, Verónica Pollán, Norma Castañeda, Danito Marcianesi y Lorena Moreira. A todos ellos, gracias por sus saludos. La pregunta que sigue dice: se nos confunde permanentemente el sentimiento y la emoción. No sabemos diferenciarlos. Creemos sentir amor y muchas veces es solo manifestación de pasión. ¿Cómo diferenciamos el querer del amor?
Lo que pasa es que no podemos englobar todo para tener todo en claro. Es decir, con cada sentimiento, con cada emoción, tenemos que aprender a ir diferenciando qué cosa pertenece a qué lugar, ¿no? Es decir, qué es emoción y qué es sentimiento. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que como emoción se desprende de un sueño, de un ideal, de la visión, ¿no? Positiva que puedo tener sobre la vida? ¿Qué emoción me mueve? ¿Qué, qué es lo que siento a partir de lo que hago, ¿no? A veces sentimos que estamos bien, pero no sabemos diferenciar internamente, y a lo mejor muchas personas ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Pero si en verdad esto es la comodidad del ego, que está en el lugar en donde se siente bien, o es la del ser que se encuentra en marcha, en movimiento, en crecimiento, con la alegría que se siente, que se genera constantemente por saberse útil y por ver que siempre la vida le está dando la oportunidad de crecer. Tendríamos que ver cada situación, cada emoción, cada sentimiento que tenemos, si los tenemos ordenados. Y digo esto porque por ahí a lo mejor en la pregunta se espera una respuesta de que poder ya definir a partir de ahora, con alguna respuesta que nos deje claro, cuáles son las diferencias, ¿no?, entre la emoción y entre el sentimiento. Pero no es para todos los casos aplicable de la misma manera. Mucho del sentimiento tiene que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, depende de lo que estoy haciendo, tengo como resultado también un sentimiento. Entonces, muchas veces voy a hacer algo que dejo que mi naturaleza me gobierne y casi sin pensar hago lo que me nace natural y me siento bien cuando voy a hacer esto, por eso me dejo llevar por esa naturaleza, pero luego de haberlo hecho me doy cuenta de que está mal y me invade entonces un sentimiento de dolor y de pesar por lo que he hecho. No puedo cambiar lo que he hecho, pero sí puedo modificar mi conducta. Entonces tengo que utilizar mis pensamientos para analizar lo que he hecho. Tengo que tener principios para ver sobre lo que he hecho y cómo sería la mejor manera de llevarlo adelante, ¿no? Que no es la que he utilizado, porque por eso llega ese remordimiento de conciencia o esa revisión sobre el acto que entendemos no fue el más apropiado. Entonces, aparece un sentimiento, tenemos que usar nuestros pensamientos, tenemos que utilizar la información y los conocimientos que tenemos. Los conocimientos, en parte, van siendo lo que vamos descubriendo a través de cada acción, a través de cada momento que estamos viviendo. Presten atención que la mayor parte del tiempo que nosotros estamos viviendo en el mundo, estamos recolectando información para luego utilizarla de manera inteligente en algún momento a través de los sentidos. Vamos viendo lo que sucede, vamos escuchando, vamos sacando nuestras conclusiones. Pero no solemos registrar y darle importancia que desde dónde estamos observando, viviendo esa situación. Porque yo puedo estar viviendo una situación desde mi ego, y eso es algo interno, no es externo, y los beneficios los obtendrá el ego cuando es él el que está tratando de sacar provecho de la situación, y la información que recolecta es seleccionada. Selecciona lo que para él es más importante y más interesante. Pero si nosotros solo estamos registrando del sentido hacia afuera y no estamos viendo internamente qué mueve ese sentido o desde dónde está siendo impulsado, a dónde queda registrado todo ese conocimiento, esa información, no tenemos un orden interno. Entonces,
si no tenemos un orden interno, se nos puede confundir esto, ¿no? Lo que puede ser el sentir, lo que puede ser la emoción. Pero, a ver, pueden ser a veces confundidos como si fuesen la misma cosa, puede ser entendido en determinados momentos como cosas que se diferencian una de la otra, ¿no? Entonces yo puedo sentir, vuelvo a repetir, en función de lo que hago de manera consciente, o puedo sentir desde mi egoísmo hacer lo que es del interés de mi egoísmo, de mi persona, sin preocuparme por los demás. Tengo que ver cada situación, cada momento que estoy viviendo, no solo lo que pasa por fuera, y no solo lo que siento como a flor de piel o está más a mi alcance para sentir y entender, sino que también profundizar interiormente. Entonces, no solo ver con los ojos para afuera, sino que aparte hay que sumar lo que está pasando internamente a la hora de que mis ojos se mueven buscando algo que les interesa o que registran determinada acción o movimiento, y mi mente reacciona en función de esa imagen que viene por mis ojos y comienza a hacer sus análisis, sacar sus conclusiones y a lo mejor promover determinadas acciones. Pero todo esto puede que me lleve a sentir algo que tiene que ver y está en relación con lo que está pasando y con lo que está viviendo, a ver con interés, porque quiero sacar provecho, pero no distingo si es el ego, si es mi mente, si es una necesidad del ser, si es la oportunidad de ser útil a la humanidad de la cual formo parte, como célula de este organismo. Entonces, el sentir muchas veces puede venir de una persona equilibrada, centrada en su presente y que puede vislumbrar lo que viene y siente tener que prepararse para esto. Uno puede sentir también los resultados del obrar, pues uno tiene que distinguir desde dónde se desprenden, ¿no? Ese sentir o esos impulsos que nos van moviendo por la vida. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, Daniel, comprometerse con la enseñanza, ¿cómo se realiza? Y hay que ir distinguiendo la verdad siempre. Entonces, hay algo que no les queda en claro a todas las personas, que es que esto lo saben, ¿no? La verdad os hará libres. Esto dijo Jesús. Esto es así. ¿De qué nos libera la verdad? De la ignorancia. Nos libera de la mentira, nos libera del engaño. Nos libera de la confusión que se genera a partir de no tener conciencia o conocimiento. Entonces, la manera de alcanzar esa verdad, esa conciencia que vamos aplicando en el momento presente para poder crecer a partir de cada una de estas experiencias, es la que vamos obteniendo a partir de vivir con verdad el momento presente. Entonces, algo que no queda claro es que no se trata de encontrar una fuente en donde yo me confíe de que lo que vierte de ella en realidad sacia mi sed y hasta ahí era mi esfuerzo, ¿no? Sino que tengo que tomar compromiso con la enseñanza, como digo, siempre buscando de reconocer la verdad y buscando de llevar a la práctica lo que voy reconociendo. Esto me prepara para nuevas enseñanzas más elevadas o más profundas o más amplias, o poder llegar a ver esas mismas enseñanzas conocidas, el alcance que tienen a una mayor distancia de mi propio ser o de mi propia necesidad. Entonces, el compromiso es con la verdad. Entonces, tengo que ir reconociendo la verdad y comprometerme con ella.
La enseñanza la puede dar un maestro, pero puede que haya personas que no ven en él un maestro y no vean entonces una enseñanza, porque lo que está enseñando no es lo que algunas personas quieren tomar y seguir. Jesús sigue siendo siempre un caso, ¿no? Porque de alguna manera lo estaban esperando hace 2000 años y vino al mundo en el lugar donde lo estaban esperando y donde estaba profetizado que iba a llegar, y siguen hasta el día de hoy muchos sin reconocerlo y sin verlo, y muchos sí, ¿no? Entonces, no es que el maestro haga al discípulo, uno tiene que estar dispuesto a comprometerse con la enseñanza que sabe que el maestro dará. El maestro puede ser un maestro humano, es decir, con forma humana, quiero decir, puede ser Jesús, puede ser otro maestro, una persona que nos enseña de sus conocimientos, que es alguien que está compartiendo lo que sabe, pero el compromiso está en primero reconocer la verdad y luego llevarla adelante. Y no se trata de estar haciendo lo que alguien dice porque reconocemos en ese alguien una conciencia superior. Porque al fin y al cabo esto no nos libera a nosotros de nuestra ignorancia, ni nos hace seres luminosos o los seres luminosos que tenemos que ser, porque estamos haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer, tan solo porque reconocemos que quien lo dice tiene autoridad para hacerlo. O sea, hay que reconocer la verdad, y lo que tenemos que vivir es la verdad que reconocemos. O sea, esto nos acerca cada vez más a verdades más superiores. Y son muchas, es muy amplio. La verdad que hay que reconocer primeramente es que no podemos tomar compromiso con la enseñanza desde una visión egoica de la vida. Entonces, lo primero que vamos aprendiendo para poder entender lo que es un compromiso es que hay que ir dejando el ego de lado, y tenemos entonces que vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios. Pero vaciarnos de nosotros mismos no es pasar a no ser nadie o nada, o quedarnos huecos. Es decir, nosotros tomamos la decisión de sacar de nuestra vida todo lo que no esté en sintonía con la eternidad de la que Dios nos habla. Entonces, no son los extremos. Parece que todo esto tiene que ser llevado con equilibrio. Y ese compromiso es un compromiso que tomamos de base y que entendemos que debemos de tener siempre, de aquí a la eternidad. Pero es un compromiso que también vamos comprendiendo cada vez con más claridad, porque el propio compromiso nos lleva a ver con más profundidad todo lo que la vida nos va presentando. Entonces, la verdad nos hace libres. Primeramente es ver la verdad de nuestra vida. Y cuando nosotros vemos la verdad de nuestra vida y vemos que hay partes de conveniencia, partes de necesidad, ¿no? Es decir, partes de deseo, y la parte de la realidad de las cosas como son, más allá de como deseamos nosotros. Es decir, no nos engañamos, tenemos a veces esta dualidad en el interior que no nos deja ver con claridad al uno o al todo, sino que nos ponemos de la parte que más nos conviene. Si nosotros estamos poniéndonos del lado que nos conviene, difícilmente podamos tomar compromiso con la enseñanza, porque la enseñanza no hace esto, no se pone del lado de la conveniencia de ningún individuo, sino del lado de la propia ley y la verdad. Entonces, la verdad que es el logro, es la conquista que se obtiene a través de la superación de la oscuridad, de la mentira, ¿no? Es decir, la verdad es la luz. Todo en la luz es claro. Y no todo lo que está en la luz, tal vez hoy para nosotros, sea agradable, porque la luz nos va a mostrar cosas que tenemos que cambiar, que tal vez no nos agraden o no queremos pensar en ellas. Entonces, saber prever todo esto para poder ir entendiendo lo que es un compromiso. Y entonces, no se sigue al maestro tan solo porque dicen que es maestro.
se le sigue cuando se le reconoce. Si no se le reconoce, entonces lo que se reconoce es la enseñanza que da. Si solo se reconoce la enseñanza y no se lo reconoce a él, nosotros vamos a ver parte de la enseñanza que da, porque no lo reconocemos a él, y como alguna de esas enseñanzas no comulgaremos nosotros y entonces no la incorporaremos a nuestra vida, y de esta manera nos costará más tener un compromiso sostenido. Entonces, un discípulo, como he dicho, es alguien que se compromete con la enseñanza. Bueno, con enseñanza quiero decir no lo que hace con el maestro y lo que transmite, sino a entender la verdad de lo que la vida, el maestro puede transmitir, Dios, y el compromiso está con la verdad a la hora de buscar y llevarlo adelante más allá de las consecuencias. Es decir, nunca a costa de lastimar a nadie, porque jamás la luz me va a poner en situación de tener que lastimar a alguien para alcanzarla. Entonces no genero dolor. El dolor será algo que viva internamente tal vez cuando tenga que reconocer que muchas cosas las cuales hoy amo tendré que dejar de lado porque no puedo llevarlas a ese lugar que Dios me presenta que tengo que alcanzar, ¿no? La conciencia, la eternidad. El compromiso tiene que ser con nosotros, observarnos y ver qué hay viviendo en nosotros todas estas dualidades. Esto que decía Jesús, ¿no? No se puede servir a dos amos. Entonces, saber ver esta realidad de que vivimos sirviendo a dos amos. Y, a ver, es que cuando servimos a uno no le servimos al otro, pero vivimos teniendo en cuenta los dos amos para que depende de la conveniencia del momento acudimos a uno o acudimos al otro. Entonces, cuando tengo una necesidad espiritual me acuerdo de Dios. Cuando tengo necesidad de cosas materiales, acudo al César. Entonces, cuando estoy con el César atendiendo lo que él me inspira y me busca de brindar, que es lo que estoy queriendo, desatiendo a Dios. Imagínense teniendo frente a frente, ¿no? A Dios y al César. Si le presto atención a uno, lo observo, pongo mis sentidos en atención a lo que él transmite, a lo que él dice, a lo que él enseña, porque tengo un interés por lo que él es, dejo de atender al otro. Entonces, estamos pasando por el mundo del César, pero no nos olvidemos que somos seres que fuimos creados por la luz. Somos seres de luz que tienen que atravesar, bueno, un valle de oscuridad, pero no es una oscuridad que ha puesto Dios para probar a nadie, sino que es la ignorancia natural que tenemos de alguien que es dado a luz en un mundo desconocido, ¿no? Entonces tenemos que ir conociendo. La manera de ir trascendiendo es conocer y entonces pasar a realidades superiores. Para poder pasar a realidades superiores sin pérdida de tiempo, el compromiso es muy importante. Y la verdad es la que tenemos que reconocer nosotros. La verdad es lo que vivimos cada uno. Los maestros tienen verdades mucho más profundas y elevadas que la que cualquiera puede imaginar, pero lo que nos lleva a sentirnos a lo mejor no tan bien o poder observar que no podemos sostener un equilibrio por un largos periodos, lo que nos lleva a estar mal es nuestra ignorancia, nuestra falta de compromiso, aún con los pocos conocimientos que podamos llegar a tener. Entonces, la verdad nos hace libres. No se trata de vivir buscando verdad para llenar la cabeza de ella, sino de ir llevando a la práctica y comprobarla. Ustedes fíjense que pueden aceptar, imagínense, ciegamente lo que alguien que podemos creer que es maestro dice, pero lo que nos lleva a sentirnos firmes es cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos.
Entonces, esa es una verdad que encarnamos, la otra es una verdad que creemos. No es lo mismo, no es lo mismo estar creyendo que estar viviendo. No es lo mismo creer que es mejor cruzar el río por determinado lugar porque creemos que por ahí hay menos corriente o menos profundidad, que verdaderamente meternos al agua e ir sondeando cuál es el mejor lugar o el más conveniente y vivir toda la experiencia, ¿no? De meterse al agua, de sentir las fuerzas que el agua ejerce tratando de arrasarnos. Bueno, el compromiso es con la verdad. La verdad es lo que tenemos que vivir, en lo que tenemos que vivir, es lo que queremos alcanzar. Hay verdades que podemos llamar superiores, que van más allá de la comprensión humana, y hay verdades que son comunes, diarias y cotidianas, que son las que tenemos que empezar a ver. Entonces, la verdad de lo que está pasando en el interior. Lo puedo unir con lo que decía en la pregunta anterior. Lo que pasa en mi interior es lo que tengo que reconocer, es la verdad que tengo que vivir, es el inicio de la humildad, aceptar todo lo que hay en mí, todo lo que vive en mí, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo positivo, lo negativo, es el bien, el mal, ver todo esto, ver que está el ego y entender que soy un ser, pero ahí es desde donde manifestamos nuestro amor. Desde el ego solemos prestarle más atención al César, desde nuestro ser a Dios. Pero depende de la decisión que tomemos nosotros, el compromiso que tomemos en la vida nosotros con la enseñanza para asumir que somos el ser que somos y que tenemos que pasar por este trabajo de enfrentar a nuestro ego, que se convirtió en un Dios falso, que vivimos adorando y sirviendo, y no atendemos en verdad las necesidades esenciales eternas. Esta realidad de no atender lo eterno es lo que nos vuelve a traer al mundo para seguir aprendiendo. Queremos terminar de padecer nuestra ignorancia, bueno, busquemos conocimiento. Cuando busquemos el conocimiento, la verdad, llevémosla adelante para que no lastime más a nadie, para que no sea dolor para ningún otro ser. Si nosotros lo hemos experimentado y lo hemos vivido, es algo que no queremos para nadie. Y si no queremos para nadie ese dolor que arrastramos con la ignorancia, tratamos de darle vida a través de la verdad. Entonces, el compromiso con la verdad, compromiso con la enseñanza, va más allá de buscar una buena fuente, sino de saber valorar, capitalizar, es decir, encarnar los conocimientos que estamos teniendo y saber distinguir que muchos de esos conocimientos son acertados o más cercanos a la verdad, porque el corazón nos lo dice, y muchos otros son para entretenernos y autoengañarnos de que estamos en el camino y en el sendero espiritual. Sí, te quedó el micrófono cerrado. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Cuántos y cuáles son los principios espirituales que nos religan al Padre? ¿Cómo hay que hacer para encarnarlos? Esta pregunta viene de acá desde San Rafael. No sé si hay un número o una medida, cuántos y cuáles, pero los principios espirituales son las bases o los que hacen al cimiento de la propia existencia del espíritu, ¿no? Porque mucha gente pensará que Dios impone y que de alguna manera ya tiene marcado las cosas y que uno no puede cambiar o modificarlas, pero la verdad para Dios es la verdad en la que Él vive y es la verdad que Él puede sostener eternamente. Entonces Él está queriendo que nosotros entendamos cuál es la verdad y sea una decisión que tomemos nosotros de vivir en ella o no, depende de nosotros.
Los principios los vamos a ir descubriendo en la medida que estemos más en sintonía desde nuestro ser viviendo la vida que desde el ego viviendo el momento. Entonces, cuando entramos en la sintonía del ser que somos con el presente eterno en el que estamos viviendo, vamos conociendo cuáles son los principios que son inalterables. Entonces no estamos pensando en cambiarlos y en modificarlos a nuestra conveniencia, confundiéndonos de que porque tenemos libre albedrío podemos manipular situaciones. Entonces, bueno, los principios son muchos, nunca podríamos enumerarlos, pero tenemos que ir descubriéndolos. Tal vez uno de estos principios que puede como que englobe a todos los demás es que si no es por el camino del amor, no vamos a llegar a la luz, porque la luz es la expresión del amor, es decir, el amor es la expresión de la compasión, sí, de la comprensión, de la sabiduría, ¿no? De todas las virtudes que están asociadas a esa luz y a la conciencia que se alcanza viviendo en ella. Entonces es la suma de todos los conocimientos que se obtienen a través de la experiencia. Esta eternidad que nosotros podemos referirnos es tiempo que va transcurriendo a través de experiencias, conciencia que va creciendo a través de cada experiencia. Entonces, Dios está superándose a sí mismo constantemente. Lo digo con respeto, no malentendamos esto, ¿no? Él es perfecto, pero dentro de su perfección, en la creación hay imperfección, pero la imperfección no es suya. La imperfección existe porque los hijos tienen libre albedrío, y cuando uno tiene libre albedrío y no sabe cuál es la mejor decisión a la hora de tomar las decisiones, a veces toma decisiones equivocadas, a veces toma decisiones que son convenientes para su ego y no para bien de todo ser. Entonces esto trae malos resultados. Y ahí está que en apariencia la creación es imperfecta, pero es el lograr del inconsciente el imperfecto. Si yo quiero ir alineándome con la perfección del creador, tengo que ir entendiendo estos principios, ciertos principios, pero no son enumerables así de simple para tenerlos en claro. Siempre que yo esté mirando con amor la vida, y la vida me refiero a toda la vida, no tan solo la mía y mi conveniencia, ¿no? Porque el ego me puede llevar a pensar que mi vida es lo que importa. Sí, yo tengo que cuidar mi vida, por supuesto. Cuando yo como, no como por otro, como por mí, por mi necesidad. Es decir, cuando yo atiendo los reclamos de mi cuerpo, son míos, son personales, no son de los otros. Pero yo puedo, mientras los voy atendiendo, porque el ego me ayuda a verlos y a reconocerlos, ir pensando y poder ver también que los demás los tienen, no soy solo yo. Entonces, así como yo siento necesidad y veo que cuando siento necesidad tengo que moverme para alcanzar lo que necesito, también puedo llegar a comprender que la necesidad de los demás se necesitará de la misma acción de movimiento para poder alcanzar. Y puede que a veces yo pueda facilitar esto a otras personas si yo comparto lo que tengo, ¿no? Sin evitar que la otra persona haga su experiencia para tomar conciencia. Porque si a alguien que tiene que aprender a agradecer la vida y agradecer el trabajo que siempre el Padre nos comparte para poder ser útiles en el amor, que es servicio, uno siempre le está regalando la comida, se malacostumbran y no quieren saber luego nada con el trabajo, ¿no? Entonces el Padre no regala, el Padre comparte, el Padre expone, el Padre pone a disposición, pero está de nuestro lado tener que hacer el esfuerzo, el movimiento. Bueno, hay muchos principios que tenemos que ir descubriendo que
en la medida que los vamos descubriendo, tenemos que ir entendiendo que son inalterables. Lo importante no es soñar con vivir en una mansión celestial o en una eternidad de perfección, sino que saber que para alcanzar esa realidad hay que comenzar a construir, como toda construcción, desde un cimiento. Entonces, veamos los cimientos. ¿Dónde estamos caminando? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es todo lo que vive en mí? Parte del cimiento está firme y sólido desde los conocimientos que tengo de mi espíritu y lo fiel que soy con ellos a la hora de llevarlos adelante. Pero también parte del cimiento es los deseos del ego y los impulsos que tienen a través mío y cómo yo los atiendo. Entonces, si estamos teniendo cimientos que en parte tienen luz, en parte hay conciencia, pero también hay en parte debilidad, que es el ego que pertenece a este mundo, lo que vayamos a querer poner por encima para construir no tendrá mucha fuerza y amenazará constantemente con caerse o con la presencia de ese contaminante o esa debilidad. Entonces todo esto genera confusión. Imagínense levantando una pared donde un ladrillo se puso mal o inapropiadamente, podemos seguir levantando e ignorarlo. Pero con el tiempo, de vez en cuando, estaremos viendo y recordando que hemos puesto un ladrillo que no corresponde a ese lugar. Entonces, cuanto más sigamos adelante, más nos va a ser difícil volver atrás a ese punto y a ese momento para modificar esto y quitarlo de ese lugar si no es apropiado y poner el ladrillo que corresponde. Entonces, tenemos la oportunidad de ir poniendo cada ladrillo en la construcción que sea apropiado, pero para poder hacer eso hay que estar atentos en nuestro presente. Entonces, bueno, ese es uno de tantos principios, ¿no? Saber que vivimos en el presente y que si las cosas no las hacemos bien en el presente, bien según entendemos, no somos dioses, entonces no tenemos toda la conciencia que debemos de tener, pero lo que nos ayuda a vivir el presente siempre es tener atentos, es decir, estar atentos a ese impulso amoroso que está en el corazón de todos, siendo impulsado por el propio Dios para que podamos ver con sus ojos la vida, sin que esto de alguna manera sea como una manipulación de nuestro libre albedrío. Él no está tratando de influenciarnos para que no tomemos nuestras propias decisiones. Él está tratando de mostrarse siempre como es y mostrarnos las consecuencias que puede llegar a traer tomar decisiones egoístas. Entonces, ¿dónde se ven las consecuencias de las decisiones egoístas con más claridad si no es en la luz? Entonces, si yo estoy en la luz, si yo busco la luz y eso lo tengo como un principio, y sé que en mí vive el ego, voy a poder ver con claridad las consecuencias del obrar del ego. Pero principios son muchos y tendremos que ir descubriéndolos. Principios que nos conducen a un buen fin. Es decir, son principios eternos, los principios espirituales. No son principios que cambian con el tiempo, ¿no? Es decir, porque a lo mejor uno dice principio y uno piensa que con el devenir del tiempo, el principio quedó al principio y hoy estamos más cerca del final. No, los principios son eternos. Entonces, tratemos de comprender esos principios eternos que están bastante alejados de la realidad en la que vivimos nosotros, que es temporal, pasajera y cambiante, que es la que manejamos más asiduamente así desde el ego. Bueno, esta es una pregunta que realizó Daniel Mana. Dice, entender, conocer, saber, 3 conceptos diferentes. Entonces, ¿desde qué lugar podríamos alinearnos para comunicarnos a través de las palabras? Algo se entrecortó. Entender y comprender. Entender, conocer y saber.
Perdón, no. Entender, conocer y saber. Claro, depende desde dónde entiendo. Es que es complejo, es vasto y es muy amplio el campo de expresión de un ser. Como digo, tenemos la mente, tenemos un vehículo emocional, tenemos un cuerpo físico, que es el que tal vez más conocemos. Pero también hay intenciones espirituales. Yo puedo entender, puedo ir comprendiendo, puedo ir conociendo lo que voy viviendo en lo físico, lo puedo entender a un nivel emocional, lo puedo entender a un nivel mental. Tengo que crecer en realidad en todos esos niveles de comprensión y de entendimiento y de vida, ¿no? Y enriqueciendo mi conciencia a través de la experiencia que voy obteniendo en la hora de que no hay forma de concretar algo material que no haya pasado por el plano mental, por el plano emocional y que no haya sido impulsado de alguna manera desde algún punto más profundo en nuestra vida, que puede ser el propio ser desde un lugar de pureza, o puede ser el ego y sus estructuras que nos lleva a ver el lado material de la forma. Yo puedo ver la naturaleza, que es todo lo que me muestran mis ojos, pero puedo ver también la naturaleza espiritual dentro de esa naturaleza material que me muestran mis ojos. Entonces yo comprendo, yo voy entendiendo, yo utilizo mi inteligencia para ser parte de todo ese crecimiento y evolución o para sacar provecho de esas situaciones. Bueno, depende si miramos desde nuestro ego, si vemos como seres. En la medida que hacemos el ejercicio de utilizar nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestras emociones, que vamos nosotros alineándonos en los propósitos, porque los reconocemos con lo que es la voluntad del ser, con lo que es la eternidad en el amor y en la luz, es decir, es llevar todo hacia la luz. Para poder llevar todo hacia la luz o llevar la luz a todas partes, que es en realidad la misión que el Padre nos ha encomendado, ¿no? Es decir, es traer su luz al mundo material que está tan alejado de ella, entonces somos sus emisarios, ¿no? Venimos a traer esa luz. Pero primero tenemos que nosotros aprender a valorarla y saber defenderla y tomar ese compromiso. Entonces, todo ese ejercicio de utilizar nuestra inteligencia, de ir sirviéndonos, por supuesto, a través de los conocimientos que vamos adquiriendo, es trabajo personal de cada uno, todo el tiempo que dure nuestra vida en esta tierra y cada vez que venimos a esta tierra. Va siendo un compromiso cada vez mayor en la medida que vamos encarnando cada vez más la verdad y va siendo una parte de nuestra vida y ella de alguna manera la que nos va guiando, ¿no? Hay una pregunta, Daniel, que nos llegó el martes pasado de Nancy de Buenos Aires que dice así. Quería preguntar, porque yo veía, estando despierta, en movimiento, imágenes de personas que no conocía y se veían felices. Y yo sentía esa felicidad también. En sueños también veía ángeles, el universo y personas que no conocía, que me saludaban y los veía felices. Y yo sentía lo mismo. Y sus muertes fueron trágicas. ¿Por qué veo y sueño esas cosas? Es que es un relato de una realidad del mundo espiritual, ¿no? Es decir, son esos seres que no están visibles a los ojos de la mayoría de las personas, son seres que están vivos en espíritu, que están a lo mejor desposeídos en este momento de una forma material visible para la mayoría, pero esa realidad de ese mundo espiritual al que siempre de una o de otra manera hablamos o nos referimos,
es una realidad que algunos en algún momento pueden percibir. Y si uno los percibe más allá de sus muertes trágicas y de los momentos de angustia que hayan pasado antes de que la muerte los liberara del pesar, están despojados o alejados de ese sentimiento emocional es decir, de esa emoción que se genera a la hora de estar tan aferrados o dependientes o apegados a la vida material, ¿no? Entonces ya no lo tienen, son felices. Si uno se puede sintonizar con lo que ellos expresan, siente y percibe esa felicidad. Claro, tal vez nosotros desde acá entendemos, ¿cómo puede estar feliz habiendo padecido tanto? Pero lo que pasa es que no están mal por lo que pasaron, están felices por lo que viven, ¿no? Ahora, cuando uno es feliz por lo que vive, más allá de lo que esté pasando, uno lleva esa felicidad en su alma a donde quiera que uno va y en todo momento presente que le toca a uno vivir en este tiempo material por el que estamos atravesando. Pero cuando uno se apega demasiado a lo material desde el ego y se olvida de ser el ser que uno es, difícilmente uno puede entrar en sintonía con ese mundo más sutil. Entonces, más allá del dolor y del pesar, un ángel no puede perder su alegría por estar cumpliendo con el propósito del Creador. Un hijo de Dios no pierde la alegría por saber que puede cumplir y llevar adelante lo que es su voluntad, que conoce y sirve, pero a la vez también nos están ignorando del dolor y del pesar de tantas personas que pasan, bueno, por situaciones difíciles en la tierra, ¿no? Mientras están vivos, antes de morir. Por el dolor que quedan las personas que quedan, que son de alguna manera familia de aquellos que parten. Porque por ahí quien ha partido puede dejar detrás el dolor que atravesó antes de partir. Pero quienes quedan a lo mejor apegados, aferrados, conectados con ese dolor y con todo ese proceso y cuesta sanar, pero porque nos aferramos demasiado a las cosas materiales. En definitiva, ese mundo existe, ese mundo del que tantas veces hablamos, ¿no? Ese reino de los cielos, ese mundo espiritual, esa realidad espiritual. Y en algún momento alguien puede conectarse con él y poder llegar a verlo. Entonces, bueno, hay que en ese contexto de poder ver lo que muchos no pueden ver, siempre es lo mismo para con el Padre, ¿no? Padre, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, ¿para qué puede ser útil esto? ¿En qué puedo yo ayudar? Y en qué esto me puede ayudar también a mejorar mi vida para bien de toda la humanidad de la cual formo parte. Daniel, ahí justo en relación a esto nos acaba de llegar otra pregunta que dice que sueña mucho con las personas que ya partieron de este mundo, que por qué será. Bueno, más o menos acabo de dar una respuesta, o sería similar lo que tengo para decir. Hemos hablado en otros encuentros y reiteradas veces de que es la era de la comunicación. Entonces, quien primero dio ese paso de comunicarse es Dios. Entonces, el Creador dio ese paso de comunicarse desde el cielo para con sus hijos. Entonces, compartió, comunica conocimientos. Pero ese quitar ciertos velos que en los cielos había para que pueda accederse a determinado conocimiento, para que esos conocimientos puedan llegar al mundo de los hombres, también ha afectado la percepción de las personas sobre esa realidad espiritual. No es solo un mensaje en palabras que vienen en libros o en frases o en discursos o nada.
expresiones humanas de manera física, sino que también desde el mundo sutil, al quitar esos velos, se ha permitido que determinadas personas, determinados seres puedan acceder con más facilidad a conectarse con aquel otro mundo. Entonces, como he dicho otras veces, muchas personas que parten de este mundo quedan por tiempo dando vuelta en las cercanías de este mundo, porque a lo mejor tienen sus apegos en el mundo material, y entonces dan algunas vueltas para poder, en definitiva, alcanzar el lugar en el que deben alcanzar de descanso, ¿no? Que es la luz. Esto que algunos relatan, ese túnel que al final hay una luz, bueno, alcanzar aquel destino. Visualicen la imagen, ¿no? Es un túnel, es decir, un lugar oscuro, un lugar cerrado, un lugar limitado, que al final hay una luz. O sea, es un paso por un mundo, por un lugar limitado. Ese túnel, en definitiva, son los propios apegos de uno, es decir, son las limitaciones que uno tiene para poder llegar a ver la luz, que desde los apegos, desde las limitaciones, la luz se ve como algo distante y muy pequeño. En la medida que uno va atravesando esos apegos, se acerca más a la luz y se ve que tiene menos protagonismo o menos dimensión el túnel, y que se vuelve cada vez más grande e importante e intensa la luz. Entonces, eso que muchos relatan a la hora de haber a lo mejor estado en aquella situación y han vuelto, ¿no? Hay personas que perdieron la vida por unos minutos, hay personas que en un momento, a lo mejor de algún trauma, se enfrentaron con esa realidad y vuelven y relatan. Es una realidad por la que atraviesa todo ser sin tener que pasar siquiera que la situación de estar cerca de la muerte. Estamos rodeados, reduciendo lo que es la creación y la propia luz a verla como algo muy distante de nosotros, y siendo que vivimos tan limitados por nuestros propios apegos. Entonces, muchos seres les cuesta atravesar ese túnel y se quedan en cercanía a la Tierra. Entonces, bueno, lo que está pasando esta persona es algo que a muchos les va sucediendo, y cada vez aparecerán más personas que puedan llegar a verlo porque están cercanos al propio mundo humano. Ya no tienen la forma física, pero siguen en alma dando vueltas, ¿no? Cercanos. Entonces, las personas que son un poco más sensibles, más abiertas ya también a tomar en cuenta esa realidad, lo pueden percibir. Y siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, al preguntarle al padre de qué manera uno puede ser útil a partir de estar viendo esto. Para mí, por ejemplo, si fuese que se hace esa pregunta de que para qué puede servir, uno puede ayudar desde este lugar material en el que está, como alguien que está aconsejando a aquellos seres que encuentren y que busquen esa luz y ese lugar de descanso, ¿no? Para recuperar las fuerzas, para cuando tengan que volver, hayan aprovechado lo más posible ese tiempo de descanso en crecer y en religarse con los propósitos del Creador. Vamos con la siguiente pregunta, la realizó Juan José de San Rafael. Dice, ¿el Padre creó al hombre para que fuera progresando y elevándose, o lo creó perfecto? Y luego, por un evento determinado, como ser en el cristianismo es el pecado original, ¿debió cambiar su plan original para salvar al hombre? ¿Y cuál fue el evento que hizo cambiar el plan original de ser así? No, el plan original lo cambió. Es decir, yo lo vengo diciendo hace un tiempo, ¿no? El Padre conoce el fin desde el principio, es decir, no cambia. Desde un inicio Él conoce el fin, porque el fin es el que Él persigue, y el fin que Él persigue es la luz y el amor para cada uno de sus hijos. Lo que pasa es que imaginemos, ¿no?,
nos cuesta, porque si seguimos los relatos de lo escrito, nos cuesta entenderlo tal vez de la misma manera, pero imaginémonos que los seres humanos, cuando comienza a conformarse el reino dentro de la Tierra, eran muy pocos. Entonces, los seres recién nacidos en el mundo humano son recién nacidos. Es decir, ¿quién les enseña qué referencia tienen, cómo se mueven, cómo encuentran su alimento, ¿no? Hoy nosotros vamos a un mercado y elegimos lo que queremos, pero imagínense en aquellos momentos el ingreso al paraíso. Es decir, es, a ver, un desborde, como un descontrol hasta para los propios sentidos, ¿no? La expresión tan exuberante de la naturaleza. Pero como niños, cuando sentían dolor de estómago, tuvieron que distinguir que era por hambre. Y si pudo distinguir que era por hambre. Nosotros todas esas cosas ya las damos por sentadas y podemos distinguirlas con facilidad. Pero desde un inicio no estaba esa claridad. Entonces era una conciencia que tenía que ir desarrollándose a través de la experiencia. Entonces ir distinguiendo por qué dolía el estómago. Bueno, cuando alguien distinguió que era por hambre, buscó comer. Es decir, había que entender esto. No había alguien enseñando a comer como nosotros hoy hacemos con nuestros hijos, ¿no? De darle la papa y de distinguir lo que necesitan. Toda esta imagen yo la estoy haciendo para que entendamos que se comenzaron a tomar decisiones de acuerdo a lo que uno entendía desde el ego, que me hacía sentirme como un individuo, el yo, ¿no? Es decir, el yo inferior porque estoy en el mundo terreno con el que me tengo que identificar, pero que en realidad me permite llegar a alcanzar el yo superior, ¿no? Poder alcanzar un día el ser que soy, a tomar conciencia de ello. Entonces, en un principio se comenzaron a tomar decisiones teniendo el libre albedrío y esas decisiones fueron siendo equivocadas. Pero no es que toda la humanidad, claro, lo que pasa es que las escrituras lo limitan a dos individuos, el pecado original. Pero ya lo he dicho yo, el pecado original es haber olvidado que por encima de todas las cosas está el amor de Dios por sus criaturas. Entonces, el amor de Dios por la vida, por la creación, es un amor que vive en el corazón de todos nosotros y es por el cual deberíamos de estar todos viviendo, y es lo que nos hemos olvidado y empezamos a pensar y a vivir desde el amor propio. Entonces, el amor tomado como propio lo manejamos de manera egoísta. Bueno, por ahí es un poco distinto este relato de pecado original al más simplificado de la escritura, ¿no? Entonces, si el inicio de la humanidad hubiese sido incestuoso, como relata la escritura, se hubiese complicado todavía mucho más la vida en la tierra y hubiese traído todavía más problemas y afecciones físicas. Entonces, no fueron una mujer y un hombre nada más. Fue algo que fue llevando mucho tiempo con una cantidad de seres que iban tomando esa forma física y evolucionando en esa forma física. Ese relato bíblico es como más simbólico de un proceso de evolución natural a la hora que la chispa divina, desde la divinidad, en inconsciencia de su individualidad y de su divinidad, iba viviendo, ¿no? En ese proceso evolutivo para poder llegar a tomar una forma física e individualizarse desde su inteligencia para poder administrarse en el crecimiento desde su libre albedrío, sin tomar decisiones. Así que tomó muchas decisiones equivocadas y esto de alguna manera trajo problemas y complicaciones en la propia vida de los individuos que tomaban las decisiones y en el ambiente social que fue creciendo con el devenir del tiempo. Pero no es que
el plan de Dios haya cambiado, se haya modificado, o que Dios no haya sabido ver esto. Cuando uno trae un hijo al mundo, sabe que va a tener que cuidarlo a lo largo de un tiempo, y que uno entiende que luego de un tiempo, que uno lo acompañe en su crecimiento, él podrá tomar sus propias decisiones. Pero uno sabe que aunque llegue ese día en donde toma sus propias decisiones, jamás dejará de ser hijo. Jamás uno lo abandonará, por más distancia que tomen de uno. Entonces, el padre sabe todo esto, ¿no? Así como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Entendamos que ya nos hemos acostumbrado, hemos ido evolucionando y socialmente vamos entendiendo cómo es este proceso, cada vez de mejor manera, cada vez nos encuentra más evolucionados a nosotros para vivir también estos procesos e ir entendiéndolo mejor. En lo que hace a la evolución espiritual, en lo que hace a la decadencia humana, en donde nos entregamos al ego, estamos viendo cosas que están muy mal, pero no es por la imperfección de la creación de Dios, ni que hayan las cosas salido distintas como él esperaba, sino que es el resultado de las malas decisiones tomadas dentro de lo que es el libre albedrío de los seres humanos. Y entender que si yo tomo una mala decisión teniendo libre albedrío, tendré que lidiar con las consecuencias de la mala decisión que tomé. Pero también no hay que olvidarse que las malas decisiones que yo tomo también afectan a otros. Entonces vayamos entendiendo cómo esto se complica socialmente y cómo esto complica al mundo y a la humanidad entera. Entonces hace 60 años atrás éramos la tercera parte de la población que hoy hay en el mundo. Entonces, hace muy poquitos años éramos mucho menos. Hoy que todo esto se multiplica, se aceleran todos estos procesos de caos, en donde hay muchos niños con cuerpos adultos a veces buscando de hacer experiencias o no teniendo la conciencia o la claridad de qué hacer. Pero aparte vienen en una sociedad que tampoco tiene las cosas muy claras y tratamos de organizarnos socialmente en lo que hace a lo material, y creemos que para formar nuestros hijos lo mejor es darle un buen estudio para que tengan una profesión y puedan ganarse la vida, para que puedan defenderse en el mundo material en el que están, pero más enfocado hacia lo material. Entonces, no es que falle el plan de Dios o no haya salido como corresponde, sino que los hombres han tomado malas decisiones. Hasta el día de hoy los seres humanos no toman las más apropiadas, las más adecuadas, por seguir ignorando que son seres que tienen cuerpos, y no que son cuerpos que tienen un ser. Porque cuando uno entiende que es un ser que tiene un cuerpo, uno vive como ser y atiende al cuerpo como el vehículo que necesita para que el ser se exprese. Pero cuando uno piensa que es un cuerpo y tiene un ser, uno vive para el cuerpo y al ser lo atiende en algún momento que uno le sobre de tiempo o le quede de tanta atención que ponemos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces lamentablemente resulta ser lo más común en la vida de las personas, ¿no? Nos acordamos de Dios, nos acordamos de que somos un ser cuando no nos queda otra alternativa y lo necesitamos, y la única manera de obtener el objetivo es a través de un milagro que solo Dios puede hacer. Pero somos su imagen y semejanza, y vinimos a la existencia en un mundo donde no había hermanos mayores, por decir así. Imagínense, tomando como referencia las propias escrituras, los primeros humanos que vinieron a un mundo paraíso tuvieron que lidiar con toda esa realidad que les rodeaba. Imagínense, nosotros traemos a la vida una criatura y recién nacida nosotros la dejamos en una isla paraíso. ¿Cómo creemos que va a evolucionar, no? Entonces, esto no fue tan así porque antes de todo esto estaba conformada la Hermandad Blanca.
Entonces había siempre maestros observando, guiando y acompañando desde el cielo. Jesús y tantos otros. Jesús no es que apareció de la nada hace 2000 años, hace millones de años que es el maestro que es, pero trabajando desde mucho antes que la humanidad se conformara. Entonces, muchos seres, muchos maestros, muchos ángeles trabajando para acompañar desde los planos más sutiles. ¿Por qué? Porque al tener libre albedrío, tienen que tomar sus propias decisiones sin ser influenciados de una manera muy evidente y brusca para tomar decisiones, sino que tomen sus propias decisiones. Entonces, en el corazón a todos siempre se les estaba hablando, siempre a todos Dios les está hablando en el corazón. Lo que pasa es que no todos prestan atención a esto. Al principio había más pureza y había más apertura porque los seres, como que hoy se dice de una criatura, recién venían de aquel reino, entonces había una mayor pureza, no eran niños. Como dijo Jesús, si no os hiciereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Eran niños que venían del reino de los cielos, pero sin tener conciencia de ese ser dentro de este mundo material, en un mundo distinto, en un mundo nuevo. Entonces las cosas no salieron como uno quisiera. El que Dios sea perfecto no quiere decir que su creación no lo es, que no es perfecta. Pero el que sea perfecta la creación no quiere decir que esté condicionada a hacer lo que es su voluntad. En nuestro caso, que tenemos libre albedrío, que tenemos conciencia individualizada, tenemos que concientizarnos de cuál es su voluntad y seguirla si es nuestra voluntad. Entonces, si entendemos que nuestra voluntad es seguir con la suya, es una decisión personal que nosotros tomamos y es una decisión que nos beneficiará por toda la eternidad. Porque la vida eterna es la vida de Dios y es la vida en el amor y es la vida en la luz. Es una decisión de la cual jamás nos arrepentiremos. Pero muchas decisiones, antes de llegar a entender esta, hemos tomado que han sido inapropiadas. Esto ha dado malos resultados, aunque en el momento parecía que eran buenos. Nosotros estamos evaluando que lo mejor hoy que tengo una planta con limones es sacar todos los limones porque veo muchos, pero ya ¿qué hago con tantos limones hoy? Y para mañana ya no tengo más. Imagínense todas esas situaciones en el paraíso, ¿no? Seguimos haciendo esto. Nosotros pensamos que para hacer una ciudad, para darle de comer a los animales, vamos a talar las selvas del mundo, o para hacer el papel para que cómodamente las personas que estamos en la ciudad no nos falte, y entonces talamos y quitamos y vamos contra la naturaleza. Bueno, son cosas que en el momento parecen que son las más apropiadas, pero no vemos hacia el futuro las consecuencias que esto puede traer. Mucho así se ha hecho y se ha vivido a través del tiempo, desde cada individuo que ha ingresado a este mundo. De todas maneras, desde un principio, no fueron solo los primeros seres humanos, seres que venían sin conciencia de su divinidad, porque siempre, desde el principio, alguien ha habido encarnando con la conciencia espiritual, que en algún momento también tiene que alcanzar para ser un referente dentro de un ambiente social que en un principio eran más limitados y menos organizados y ordenados que hoy, ¿no? Pero siempre había alguien con un principio espiritual. Entonces siempre alguien de la hermandad blanca, de la jerarquía espiritual, del reino de Dios, encarnaba también. Entonces, pero imagínense que un ser celestial, un ser perteneciente al reino de Dios, que encarnaba en un principio en donde los hombres se comunicaban con palos, es decir, donde no había una lengua, donde todo era gesto, donde era de alguna manera tratar de interpretar cuál era el mejor impulso que llegaba a sus vidas para poder comunicar lo que tenían para comunicar o hacerse entender, o para poder llegar a entender lo que los demás querían comunicar. Los iniciados tenían esa misma limitación que físicamente estaban
presente y vigente en todos los seres que estaban evolucionados. Nada más que podían contar con que tenían internamente un impulso más elevado de conciencia que les ayudaba a salir adelante de la manera más apropiada. Pero también estaban limitados. No tenía sentido se presentara un maestro en un mundo donde todavía no había un lenguaje, en un inicio, a hablarles porque no entenderían nada. Entonces, bueno, era moderar el uso del palo, de la violencia, es decir, era de alguna forma siendo referencia y tratando de definir y de dejar en claro las cosas. Entonces, comenzar, por ejemplo, a darle nombre a las cosas para que nos podamos entender. Entonces, siempre estuvo la hermandad blanca vinculada. Es que, de hecho, para que exista el reino humano, millones de años antes hubo que conformar esa hermandad. Y estar viendo que la tenían que integrar tantos seres como fuese necesario para poder llevar a buen puerto a toda esa humanidad que estaba iniciando, pero como digo, el Padre conoce el fin desde el principio y se sabía porque se sabe tantas chispas divinas que vienen acercándose a la Tierra a su tiempo. Entonces, ese tiempo y ese acercamiento de esas chispas divinas va llevando miles de años, pero todo eso ya se tiene previsto y se va preparando y se va organizando. Pero nunca falló el plan de Dios. Yo entiendo que hay gente que piensa que si Dios es perfecto, ¿por qué toda esta imperfección? Y entonces uno puede pensar que algo le salió mal, pero no es que les salió mal, es el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Yo siempre pienso lo mismo, yo no sé si se puede entender cuánto amor hay que tener para poder darle a alguien libre albedrío y que elija, sabiendo que se es perfecto y que lo que uno quiere y que lo que uno entiende es lo mejor, pero aún así dándole la libertad a reconocer que es lo mejor y que es lo no tan bueno, ¿no? Entonces, para eso hay que tener libre albedrío, hay que poder elegir. Dios no nos impone. Entonces, como no nos impone, sino que nos da la posibilidad de elegir, a raíz de tomar malas decisiones, de haber hecho malas elecciones, las cosas no salieron como Dios quisiera. Pero nunca salieron las cosas de una manera que Él no imaginara. Entonces, ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Él está al tanto de todo, pero antes de que alguien padezca de necesidad, Él ya está y tiene preparado lo que uno pueda llegar a necesitar, porque Él ve por el camino que vamos, a qué nos enfrentamos y qué es lo que podemos llegar a necesitar, y entonces Él ya lo tiene preparado. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué el Padre creó al hombre, varón y mujer? ¿Por qué no lo creó único? ¿Cuál es la razón de esa división? ¿Es solo biológica o hay algo que aprender de la interrelación entre los géneros? Hay mucho que aprender, porque en realidad el amor es el que permite la unión equilibrada entre los géneros, es decir, entre la división polar, entre lo positivo y lo negativo. ¿No? Yo lo he hecho gráfico con algún conocimiento que tengo de electricidad. Entonces, tenemos el positivo y el negativo, y yo los uno, hay un chispazo, un cortocircuito, que nosotros llamamos, es decir, esa explosión normalmente, es decir, ese contacto sostenido produce que se corte alguno de los conductores polares, es decir, se corta el cable del lado positivo o se corta el cable del lado negativo. Si uno lo sostiene, se funden. Lo único que puede hacer que se unan esos polos es el amor. Entonces, esa unión amorosa, es decir, ese amor que siente el positivo y el negativo,
que los lleva a unirse, hace que no haya un cortocircuito y que entonces sepan sumar. Si nosotros somos personas, mujeres y hombres, que estamos viviendo nuestra vida por nuestro lado, buscamos de hacer nuestras experiencias y de crecer más o menos egoicamente o espiritualmente, dependiendo de nuestros impulsos, de nuestra conciencia. Pero cuando sentimos que algo nos está faltando, buscamos de sumar, de acrecentar, de hacer la experiencia de conocer lo que está en la vida de otro, buscar de sumarlo, de incorporarlo, y a veces podemos sentir la necesidad que desde la distancia podemos hacerlo, o a veces sentimos la necesidad de que solo, o tenemos el entendimiento de que para poder llegar a comprenderlo tenemos que unirnos. Entonces ahí viene la conformidad y la necesidad de esa unión amorosa, ¿no? Entre una mujer y un hombre. Entonces el amor los lleva a sentir la necesidad de unirse. Y la mujer es la que canaliza y lleva la energía negativa y el hombre la positiva. Yo voy a repetir que están a veces mal entendido esto, ¿no? Parece que negativo es malo y no es así. Simplemente estoy hablando de la carga eléctrica. Es la unión amorosa del negativo y el positivo crea la luz. Es decir, la unión amorosa entre una mujer y un hombre puede dar vida. Entonces, si nosotros lo tomamos al revés o desde el uno en sí, es la propia luz que hablamos y decimos que es el Padre. De la luz se desprende lo positivo y lo negativo. Entonces estamos en un tiempo, en un mundo, en una realidad en donde tenemos que experimentar los extremos para poder encontrar el equilibrio. Pero eso es un reconocimiento personal. Entonces el equilibrio está en saber manejar esas energías extremas que se generan en nosotros o que provienen de fuera y llegan a nuestra vida. Entonces, en la medida que vayamos haciendo esto como humanidad, comenzará a dejar de haber géneros definidos, en donde el hombre, como ser humano, no necesitará de definirse con un género. Está pasando eso. Lo que pasa es que eso que está pasando despacio, en algunas personas tiene más fuerza que en otras, es tomado de una manera poco consciente muchas veces por los individuos que están pasando y viviendo esa situación, en donde no se entiende que alguien que tiene físicamente un sexo definido y marcado pueda a lo mejor no expresarse de la manera que la sociedad espera se exprese teniendo determinado sexo definido. Entonces, este paso de conciencia que va más allá de la división de géneros, es una conquista de crecimiento espiritual, donde los maestros en los cielos y las personas pueden verlo, cuando pueden verlo, muchas veces pueden ver definida una sexualidad en su imagen. Pero esa imagen es simplemente como un residuo, algo que ellos conservan de una vida que han tenido en la Tierra, en donde cuando han venido a la Tierra han tenido que tener un sexo definido. Y entonces conservan esa imagen para que puedan de esa manera, es decir, sostienen esa imagen que tuvieron y no se presentan de una manera distinta ante las personas que no entienden algo distinto. A veces, hoy está pasando, de a poco las personas están empezando a abrirse a todo esto, ¿no? Entonces hay personas que tienen experiencias espirituales en donde se encuentran con algún ángel, con algún ser superior, y dicen que a veces hay relatos, ¿no? Es que es tal su belleza que en realidad no se sabía distinguir si era mujer o hombre, porque era como una mezcla de ambos. El ser no tiene sexo definido, ¿no? Dios es padre-madre, pero claro, eso lo podemos decir y tratar de entender, no es tan fácil para nuestra cabeza de entender. Aparte en lo físico nos costaría entender cómo eso es posible y cómo funciona lo que es la reproducción. Entonces, hay muchas cosas por aprender,
de esta división de género. La participación, el saber sumar, el saber encontrar el amor para poder participar o sumarse en una pareja, para poder dar vida, para poder recrear el amor, ¿no? Entonces, estamos experimentando los extremos para poder de alguna manera llegar a encontrar el equilibrio. Entonces, los seres vienen en la cantidad de veces a la Tierra, siempre a aprender a la escuela, y van cambiando, el ser, que no tiene sexo, va cambiando de sexo cuando viene a la Tierra, dependiendo de la necesidad evolutiva de ese ser. Se puede venir en reiteradas ocasiones seguidas, así consecutivas, con un mismo sexo, hasta un momento en que lo cambia, puede ser como mujer, puede ser como hombre, y eso se va alternando dependiendo de la necesidad. Es decir, ¿con qué equilibrio se está llevando esa polaridad en el ser? Cuando se genera cierto desequilibrio en donde ya hay demasiada influencia y está como condicionando demasiado al ser, la presencia más potente, más poderosa de un determinado polo más que otro, esto lo condiciona a sentir en función de esa polaridad. Eso de alguna manera contribuye y colabora a lo que hoy conocemos como homosexualidad, ¿no? Es decir, un ser que ha venido encarnando como mujer en repetidas ocasiones va sumando fuerza y teniendo más protagonismo e influencia lo que es la energía negativa, ¿no? Por ejemplo, en el ser. Entonces, para encontrar el equilibrio, tiene que encarnar como hombre, para comenzar a canalizar esa energía positiva. Pero claro, su forma física es de hombre, pero por inercia, el ser trae esa energía negativa. Entonces, a lo mejor, siendo hombre, tiene esa inclinación hacia ver a su propio género, como de alguna manera donde pueda conformar una pareja, pero porque tiene esa presencia de esa energía en su ser. Pero por eso acá son cosas de seres y de evolución natural. Otra cosa es la decisión que toman algunas personas, más allá de que no tengan esos desbalances energéticos, espirituales, en donde, bueno, hoy todo es hacer experiencia y probar y ver qué pasa. Bueno, ahí ya es algo que no tiene que ver con la propia evolución natural, sino que con decisiones de las personas que muchas veces mal tomadas tendrán que llevarlos a que hagan la experiencia de ver su conciencia. Pero es mucho lo que hay por aprender, es muy importante de esa división, porque para poder llegar a entender al todo hay que ir tomando conciencia de cada una de las partes, ¿no? Entonces la luz es posible a partir de una unión amorosa y equilibrada del positivo y el negativo. Entonces, para poder ir conociendo el equilibrio hay que experimentar los extremos. Entonces, cuando yo experimento el desequilibrio, es decir, me voy hacia un extremo o al otro, me doy cuenta de que esto me tiene en un malestar constante. Y si yo quiero evitar ese malestar, tengo que encontrar el equilibrio y no dejarme llevar por estos extremos. Entonces, el otro día hablábamos de el Buda, ¿no? En un momento vivió en opulencia, en otro momento se fue con los ascetas y se apartó de todo, hasta de lo básico que sería comer y beber, y esto llegó a enseñar con el paso del tiempo que los extremos no eran buenos, había que encontrar el equilibrio. Bueno, él vivenció todo ese proceso evolutivo de la humanidad en unos años, pero lo capitalizó de manera consciente, ¿no? Entonces, la humanidad va evolucionando y las personas se basan para crear sus leyes o llevar ayuda o asistencia o apoyos sociales en función de los logros y conquistas más materiales, porque ahí es donde están puestos los ojos. Pero el ser que viene evolucionando tiene que ir pasando por ese proceso para que las energías que están presentes en él vayan encontrando equilibrio.
Y el día que van encontrando equilibrio, si todavía está viniendo hacia esta tierra, llegarán a tener de una manera sana, natural, evolutiva, llegarán a tener físicamente un sexo definido, ¿no? De mujer, de hombre, pero no tendrán la necesidad tal vez de buscar contactos, conexiones con otras personas, ni del sexo opuesto, ni del mismo sexo, porque no tienen esa necesidad, porque es algo superado espiritualmente, porque han encontrado ese equilibrio, ¿no? Es decir, donde es experiencia que ya trascendieron en otros momentos, en otras vidas. Daniel, nos queda poco tiempo. Yo te hago una pregunta y si va a ser para una respuesta muy larga, no hay problema, la podemos dejar para el martes que viene. Nos llegó por Instagram del usuario Leti Leti. Dice, hola, buenas noches. Por favor, me gustaría que Daniel me explicara a qué se llama la noche oscura del alma. He leído algo al respecto, pero no me resuena. Sí, no va a ser tan simple en 4 minutos. Pero la noche oscura del alma tiene que ver con algo que también María profetizó hace un tiempo, ¿no? En Medjugorje, esos días de oscuridad. Se acercan los tiempos en el que el Padre soltará de la mano a sus hijos, porque aunque la humanidad no se dé cuenta, ni siquiera los religiosos, el Padre es quien los va llevando de la mano, porque todavía no tienen la fuerza suficiente para poder pararse y marchar equilibradamente sobre sus propias piernas, ¿no? Entonces esa noche oscura es el tiempo que se avecina y a ver, no es un momento que se dará un día el cual de repente nos suelte de la mano. Es un proceso. Está haciendo ese proceso el Padre de soltar de la mano. Y este soltar de la mano está haciendo que se den más golpes los seres humanos, y la humanidad y la sociedad. Entonces están empezando a salir muchas cosas a la luz a partir de que las personas están teniendo que enfrentarse con los resultados de el marchar sin que los lleve de la mano el Padre. Entonces se van a tropezar, se van a golpear, está sucediendo, está pasando. Con la realidad, ese es el tropiezo, ese es el golpe, ¿no? Encontrarse con esa realidad. Pero bueno, tal vez podemos profundizarlo más en el próximo encuentro. Sí, vamos a aprovechar y el próximo encuentro la volvemos a realizar. Quiero recordar a los que nos estén escuchando que cualquier inquietud o que quieran participar del programa pueden darnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Repito, 011-2186-2415. Y voy a repasar la agenda para el que desee seguir escuchándote y viéndote, Daniel. Hoy a las 20:30 horas vas a estar en el programa Con Luz Propia con Claudia De Brasi por Instagram, que también participa Laura Eliselo. Después, este viernes 4 de septiembre, vas a estar con Alicia Garboto desde Estados Unidos en el programa Despertares, que se va a llevar adelante por Instagram. Y como todos los sábados, este sábado 6 de septiembre, a partir de las 18 horas, Daniel va a estar en Amor por la Radio, por Facebook, Instagram y YouTube, con Chicho y Diego. Aprovechamos a mandarle un saludo. Y ya nos queda muy poco tiempo. Te agradecemos mucho, Daniel, por estar presente. Gracias. Agradecemos mucho a Silvana, que tan gentilmente aceptó ser parte del programa el día de hoy. Es una linda forma de estar en contacto, así que muchas gracias, Silvana. No, gracias a ustedes por invitarme. Maravilloso compartir este programa. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Quedaron muchas preguntas, había otra que tenía que hacer Silvana y no hubo tiempo, pero bueno, pues, tal vez más adelante lo podemos repetir si podés, Silvana. Encantada. Encantada. Muchas gracias.
Y bueno, Daniel, como siempre, te comprometemos, si es posible, para el martes que viene, así que Sí, contamos seguro. entonces contigo. Sí. Gracias a todos. Gracias también a Sebastián, Claudia y Adriana, que están ahí del otro lado ayudándonos para salir al aire. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Gracias.